días, hermanos y hermanas y todos los amigos y hermanos que nos van a ver también en las redes sociales. Damos una calurosa bienvenida a todos. En esta mañana está fresco. El Señor ha dispuesto que podamos abrir nuestros corazones para estar en este lugar y escuchar de su palabra. Así que me da mucho gusto saludarles y espero que el Señor pueda traer ese calor que nos puede brindar a través de su palabra y a través del Santo Espíritu. En esta hora, hermanos, vamos a hablar de un tema muy exponerante de la palabra de Dios. Dice, hablando de la Biblia, hablando de las Sagradas Escrituras, dice que la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Y que es como una espada de doble filo, que penetra nuestros pensamientos, penetra los huesos y aún los tuétanos y discierne los pensamientos. Así que en esta hora vamos a hablar acerca de un mensaje especial, hermanos, la justicia de Dios y la vida. La vida en este momento, pero también la preparación para la vida venidera. La palabra de Dios, hermanos, fue escrita, fue dejada con ese propósito de que el ser humano estuviera preparado para poder heredar la vida eterna. La vida eterna, hermanos, se nos da a través de las Escrituras. En el mensaje de las Escrituras tenemos la preparación para que nosotros podamos alcanzarla. Dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera Dios amó al mundo, o sea, a las personas, a los seres humanos que Él creó, para que puedan alcanzar esa vida eterna, que todos los que en Él crean puedan alcanzar la vida eterna. Así que todo aquel que esté dispuesto a recibir la vida eterna que Dios nos da, podemos lograrlos únicamente y exclusivamente a través de la gracia, a través del regalo que nuestro Dios hizo en la provisión de su Hijo amado Cristo Jesús, en la muerte de la cruz del Calvario. Ahí es donde nuestro Cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hizo ese sacrificio que tú y yo no merecíamos, pero por amor a nosotros Dios lo ha hecho. Así que en esta hora vemos que el profeta, hermanos, nos habla, y cada profeta, en este caso el profeta Habacuc que fue leído, él nos habla, ¿verdad?, acerca de cómo nosotros podemos alcanzar la venida. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias. En el libro de Habacuc vamos a leer ahora el capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Dios le dio una visión al profeta. Y esa visión, hermanos, fue para el tiempo del pueblo de Israel antiguo, pero también para el tiempo del Israel espiritual de hoy. Cómo nosotros podemos alcanzarla y lo que el profeta, el mensaje que Dios le dio. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Él le dio una visión al profeta porque el profeta se estaba quejando, por decirlo así, de la maldad que había en el mundo. Y él le dice a Dios: Señor, mira. Y él le da una visión. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará. ¿Hacia cuándo? Hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, lo que Dios promete, eso se cumple. Eso va a acontecer. Versículo 4. Dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Por su fe de qué? Por su fe que tiene puesta en la palabra de Dios, por su fe que tiene puesta en lo que Dios ha prometido. Esa fe es lo que habla la palabra del Señor. Así que en esta hora, hermanos, espero que usted y yo vamos a hacer el mensaje conciso, preciso, para que podamos entenderlo de una manera que podamos digerirlo, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y así compartirlo también con aquellos que lo necesitan. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios es la fuente de la vida y perfecta expresión de la justicia y del amor de Dios. A través de su palabra, Dios nos revela cómo puede el hombre poseer la justicia que le asegure la vida aquí y la vida venidera. Así que usted y yo somos capaces, hermanos, por lo que Dios nos da a través de su palabra, de desarrollar la paciencia, la sabiduría necesaria para que podamos implementarla en esta vida que el Señor nos ha dado. Muchas veces por nuestra boca
Por nuestra boca salen palabras que no edifican. Pero Dios también ha puesto a través de su palabra palabras que puedan edificar nuestras vidas y las vidas de los otros. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vayamos a ir. Romanos, capítulo 1. En el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16 y 17, la palabra de Dios nos habla específicamente sobre este tema, hermanos. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Están ahí? Romanos capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el evangelio, o sea, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, todos los libros que conforman el evangelio, el mensaje de Dios, las buenas de salvación, dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, hermanos, nosotros podemos alcanzar lo que es inalcanzable para el ser humano. Con esa fe puesta con nuestra fe puesta en lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces nosotros podemos desarrollar, ¿verdad? Desarrollar los méritos de Cristo en nosotros. Ese mérito de Cristo que el Señor trajo a todos los seres humanos. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos prepara. Permite que Dios se prepare. Permitamos que Dios nos prepare en nuestras vidas, haciendo una transformación completa en nuestra vida. En el libro de 2 de Timoteo, un poco más adelante, vayamos ahí, 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero ahora, dice el apóstol, ahora, para nosotros, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad. ¿Por cuál medio? Por el Evangelio. ¿Cómo podemos alcanzar, hermanos, lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos? Por medio del Evangelio. Ha quitado la muerte. La muerte que estábamos, hermanos, destinados todos a vivir una muerte eterna. Por el Evangelio, por la palabra de Dios, el conocimiento de las Sagradas Escrituras que nos dan ese poder, nos dan la comprensión y el conocimiento que necesitamos para que tú y yo, hermanos, dejemos de ser gusanos y podamos ser una mariposa transformada. Podamos alcanzar esa salvación que el Señor ha destinado para todos aquellos que le aman. Así que en el libro de Proverbios, el capítulo 12, versículo 28, vayamos ahí. Libro de Proverbios, la palabra de Dios lo expresa de esta manera. Proverbios capítulo 12, versículo 28. Proverbios está a un lado del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 12 y el versículo 28. Dice la palabra del Señor, Proverbios 12, versículo 28, dice, en el camino de la justicia, ¿qué hay? Dice, está la vida. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos, ¿qué dice? No hay muerte. Ah, están despiertos, ¿verdad? Ok. Dice, en el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay. No hay muerte. Hermanos, si hay muerte, ¿dónde? Tú dices que no hay muerte, pero si hay muerte. ¿Qué dice no hay muerte? ¿Sí? Los caminos de Dios no hay. Lleva la muerte. Dice, en el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Eso ni hay. Es diferente de mí. Bueno, hermanos, asegúrese. Por las sendas del error lleva a la muerte. Las sendas del error. Pero el primer párrafo, en el camino de la justicia está
la vida. Y mi versión dice, y en sus caminos, Son los caminos de la justicia. en sus caminos no hay muerte. Entonces, ¿en dónde está caminando usted? ¿En el error o en los caminos de justicia? ¿Estamos? Muy bien. Hermanos, la palabra de Dios es para leerse y oír y escuchar el mensaje, para que podamos ser no solamente oidores, pero hacedores de su palabra. Miren, en el libro de, ahí mismo, Proverbios, pero el capítulo 21. Proverbios 21. Estábamos en el capítulo 12. Proverbios capítulo 21. Versículo 21. Proverbios capítulo 21 y el versículo 21. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia, ¿qué hallará? Dice, hallará la vida, la justicia y la honra. Hermanos, ¿es bueno caminar con Dios? Es bueno. La palabra de Dios nos dice que los profetas, que no caminó con Dios. Elías también hizo la voluntad de Dios y Dios lo llevó. Ahora, ¿usted espera que Dios lo lleve? ¿Dónde debe caminar? ¿Con quién debe caminar? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Caminar con Dios, oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. Ese es el mensaje, hermanos, del Evangelio. Dice que el Evangelio es salvación primeramente al que cree, al judío como al gentil, ¿verdad? Así que, hermanos, la preparación que tenemos que tener nosotros es que tenemos que tener a Cristo, el mensaje de Cristo en nuestras vidas, a través del Evangelio, a través de su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros, hermanos, de que realmente estamos caminando con el Señor? Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5 y el versículo 21. La palabra del Señor nos dice algo especial ahí. Vamos ahí, Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 de Romanos capítulo 5. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, nosotros sabemos que la muerte la recibimos todos. ¿Por qué? Porque reinó a través de nuestros primeros padres, por la injusticia que ellos hicieron de desobedecer a Dios. Por eso está hablando, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que viene por Cristo reine por la justicia de Él para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia, hermanos, entre caminar en justicia y caminar en rebeldía o en la injusticia. Y Dios quiere preparar a sus hijos, ¿verdad? A través del Evangelio, a través de las Escrituras, para que usted y yo podamos, hermanos, ser aptos para ser ciudadanos de esa patria celestial. Es por eso tan importante que nosotros debemos no solamente conocer este mensaje y practicarlo, pero también llevarlo a aquellos que no lo conocen y que no lo practican. Es importante, hermanos. Vamos ahí en el libro de Romanos, el capítulo 8. Estábamos en el capítulo 5. Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos capítulo 8, el versículo 10. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, miren, Él está haciendo una afirmación para que usted pueda escuchar y pueda despertar. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está como muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? De la justicia de Cristo imputada en nosotros. Hermanos, la diferencia entre andar caminando, nos decía nuestro hermano Brian en la mañana, Bradley, nos decía, ¿saben lo que es un zombie?
¿verdad? Un zombie es, bueno, aparentemente es una persona o un individuo que anda caminando, pero está muerta. Y eso nosotros espiritualmente o en las cosas de Dios sabemos que eso no puede ser. Pero la mayoría de la gente lo entiende así, que un zombie es esa persona, ¿verdad?, traído del espiritismo y de la ciencia de este mundo. Son personas que han muerto, pero realmente no están muertas, dicen. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que el muerto nada sabe, ni ama, ni odia, mucho menos va a andar caminando. Pero hermanos, espiritualmente hablando, hay muchas personas que caminan, pero están muertas espiritualmente. No tienen vida. Podemos tener vida física, podemos movernos, pero espiritualmente, sin el conocimiento y la aplicación de la justicia de Cristo en nuestras vidas, estamos muertos. No tenemos esa vida espiritual. Y el Señor quiere que tú y yo estemos y podamos estar preparados. Ahora, hermanos, ¿qué declaran los mandamientos de Dios? ¿Qué declaran los mandamientos de Dios en su palabra? Vamos a verlo, porque es importante. En el libro de los Salmos, el capítulo 119, Salmos, el capítulo 119, la importancia, hermanos, de conocer la palabra de Dios y poder manejarla, ¿verdad? Poder saber cómo ir a un libro, cómo ir a otro, cómo ir de un capítulo a otro, a un versículo. Aquí, un poquito aquí y un poquito allá, dice el profeta. Salmo 119 y el versículo 172. ¿Qué dicen los mandamientos de Dios? ¿Por qué el Señor los dio a sus hijos? ¿Por qué los dejó explícitamente expresados en su palabra? ¿Para qué? Salmo 172. Perdón, 119, versículo 172. ¿7:2 o 6:2? Salmo 119, versículo 7:2, 72. Salmo 119, versículo 172. Amén. Salmo 119, versículo 172, dice la palabra del Señor. Hablará, dice, mi lengua, tus dichos. En otras versiones dice tus mandamientos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Todos los mandamientos de Dios, hermanos, son para justicia y justicia. Por eso, hermanos, dice que no debemos quitar nada ni añadir nada. Todos los mandamientos de Dios nos llevan, nos resguardan, nos protegen de caer, hermanos, en la maldad, de caer en la desgracia. Por eso Dios ha sido explícito en sus mandamientos, que podamos nosotros ser corregidos y guiados a través de ellos. En el libro de Juan, capítulo 12, me acompañan por favor, libro de Juan, capítulo 12. Si vamos un poquito aquí y un poquito allá en el Evangelio, hermanos, de eso se trata. Además de eso, le quitará a usted el sueño. Juan, capítulo 12, el versículo 50. Juan 12, versículo 50. Juan capítulo 12 y el versículo 50. Dice, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Miren, hermanos, aquí el apóstol Juan tenía una seguridad. A ver si tú también la tienes y a ver si yo la tengo. ¿Qué dice él? Y sé que tus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Había seguridad en nuestro Señor? Había seguridad, hermanos, de que lo que Él hacía, lo hacía porque Dios lo había dicho de esa manera. Hay personas que en la actualidad, incluso en el pueblo de Dios, hermanos, o entre nosotros, sí, Dios dice, pero es que yo pienso que esto. Y actuamos, hermanos, de una manera la cual Dios no ha dicho que actuemos. Aunque a nosotros nos parezca, hablamos en la lección de esta mañana, las emociones. Muchas veces nosotros reaccionamos y actuamos por lo que sentimos, no por lo que es el principio de la palabra de Dios que nos guía, lo cual estamos equivocados. Las emociones que nosotros sentimos, ¿verdad? Muchas veces no son las correctas.
Por ejemplo, dígame una que el Señor Jesús sintió, pero no actuó de acuerdo a ella. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pero era una emoción correcta, porque él sintió el dolor que sentimos nosotros. Pero una que él dijo fue cuando tenía ganas de orar y cuando él le dijo al Señor, Señor, si es posible. Él estaba sintiendo, hermano, una emoción de muerte, una sensación, un sentimiento amargo. Pero él pudo, hermanos, recapacitar y suplir y reprimir esa emoción, ese sentimiento que él tenía de abandonar el plan de salvación. Porque él dijo, Señor, si es posible, por favor, quita de mí este sacrificio que voy a pasar, esta muerte que voy a tener. Y entonces él dijo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Por eso, hermanos, nosotros muchas veces también debemos reprimir nuestras emociones con el raciocinio que Dios nos ha dado, con el dominio propio que Dios nos ha dado. Así que es elemental eso, hermanos, ¿verdad? En el libro, el profeta Jeremías nos habla en el capítulo 23, Jeremías capítulo 23. ¿Qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 23? Vayamos ahí, abra su Biblia y acompáñenos. Hermanos que nos están mirando, amigos que nos están mirando, vayamos a Jeremías capítulo 23, el versículo 6. Jeremías 23, el versículo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Jeremías 23, versículo 6. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hermanos, Él es nuestra justicia. Él es aquel en que nosotros debemos poner completamente nuestra fe, basada en principios, no en emociones ni sensaciones, ¿verdad? Sino que en Jehová, dice, Él es nuestra justicia. Amén. Así que el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, que nos llega a través del Evangelio, es el que nos puede dar y nos quiere capacitar para que podamos obtener la salvación y la vida eterna. En este mundo, hermanos, en el cual estamos viviendo, el profeta Habacuc le reclamaba a Dios, ¿verdad? Le reclama y le dice, Señor, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? Miren, vayamos al libro de Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? Está Daniel, ¿verdad? Después está Oseas, Nahum y después está Habacuc. Habacuc, el capítulo 1, versículo 2 al 4. Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Están ahí? Dice el profeta, miren, él estaba haciendo un complaint hacia Dios, ¿verdad? Como persona. Y Dios le revela entonces algo. Dice versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros en esta sociedad? ¿Qué estamos viendo en este mundo? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Pero el versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Hermanos, según nosotros, vemos todas estas cosas y nos damos cuenta y pensamos, bueno, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué estas personas, hermanos, que no creen en Dios, que no acuden a la palabra del Señor, hacen tanta violencia y iniquidad? Y nosotros,
que queremos vivir de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra y sus preceptos, nos pasan tantas cosas malas. El profeta estaba viendo eso, hermano, lo que le sucedía al pueblo, y está como queriendo reclamarle a Dios eso. ¿No estamos viendo nosotros lo mismo? Sí. Y muchas veces nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué permites tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Hermanos, todo esto tiene su tiempo. Todo esto tiene su tiempo, porque Dios, en el plan que Él tiene, Él quiere que todo este mal se manifieste a los ojos de todos los seres humanos. Quiere que se manifieste para que podamos hacer decisiones sabias en cuanto concierne a nuestra vida futura, a nuestra vida eterna. Es por eso que el Señor, hermanos, todavía dice, espera un poquito más. Mateo capítulo 19. En el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ¿me acompañan, por favor? Mateo capítulo 19, versículo 17. Mateo 19, versículo 17. Dice la palabra del Señor en el versículo 17. Mateo 19, versículo 17 dice, Él le dijo, o sea, Jesús le dijo a este joven, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos, apégate a lo que Dios ha dispuesto, hermanos, en su palabra. La mayoría de la gente quiere apegarse a Dios, quiere obedecer a Dios. La mayoría, dice la Biblia que no, que el camino es ancho y muchos quieren ir por ese camino. Pero el camino angosto que Dios ha puesto, hermanos, tiene condiciones. Condiciones para preservarnos a nosotros del mal. No para evitarnos algo que es bueno para nosotros, no. Él ha evitado, hermanos, muchas cosas a través de su palabra. A todos aquellos que se apegan a su palabra, a todos aquellos que nos apegamos a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso, hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios, ese es. La justicia, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La justicia de Dios que se obtiene, hermanos, por la fe en Cristo, está inseparablemente unida con la justicia y la vida de Dios que se concede al hombre como un don por la fe en Cristo. Es una vida de justicia, la vida de Dios, a través de la rectitud de Cristo. Ahora, ¿cómo se recibe la justicia, hermanos? ¿Cómo la recibimos nosotros de Dios? ¿Cómo la recibimos? La justicia. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 5. ¿Usted quiere recibir la justicia de Cristo, hermanos? ¿Quiere vivir de acuerdo a su voluntad? Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, el 18 y el 19. Romanos capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino ¿qué? A todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, la justicia se recibe a través solamente por los méritos de Cristo. Cuando nosotros ponemos a Cristo a través de su enseñanza, en su palabra, somos aptos a poder recibir en a nuestra vida. Versículo 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo podemos recibir la justicia de Cristo, hermanos? A través de recibirle a Él, a través de su palabra. Podemos recibir, hermanos, la justicia de Dios
Así que, hermanos, vayamos tomando nota. La obediencia a los mandamientos de Dios, la obediencia a lo estipulado en la palabra de Dios, hermanos, nos hacen actos para poder recibirle. Hermano, el que es injusto, ese no va a recibir, porque no quiere apegarse a lo que Dios ha escrito en su palabra, a cómo Dios ha estipulado. Y muchas veces los seres humanos decimos o pensamos y actuamos de esa manera en que pensamos. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Por eso se dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y los actos y los hechos se hacen por lo que pensamos. Nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. Así que lo que hay en nuestro ser, si está la palabra de Dios, hermanos, tal como es, tal como Dios la ha dictado, en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestros actos serán de esa misma manera. Vamos allí mismo en el libro de Romanos, pero el capítulo 6. Estamos terminando, porque hermanos, este mensaje es claro para que usted y yo podamos no quitar ni agregar nada. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Miren lo que dice el apóstol aquí en este versículo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado, hermanos? Antes que lo terminamos de leer. Dice que pecado es transgresión de la ley. O sea, desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Y el resultado es la muerte. Muy bien. Ahora dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, es un mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, sencillo, claro, conciso, entendible, comprensible, para que usted y yo, hermanos, podamos hacer una decisión de acuerdo al principio de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y vamos a terminar en Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. En el libro de Proverbios, el capítulo 30, el versículo 5 y el versículo 6. Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Y qué más? Él es escudo. ¿A quiénes? A los que en Él esperan. Hermano, cuando usted espera a alguien, usted obedece estar en ese lugar esperando, o en cierto lugar. Cuando nosotros esperamos a Dios, obedecemos lo que Dios ha pedido que obedezcamos. Entonces, hermanos, se nos aplica a nosotros. El versículo 6 dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, debemos quitar o debemos añadir a lo que Dios ha dicho en sus palabras, en sus mandamientos. No. Tal como el Señor ha dicho en su palabra, así el cristiano, así el Hijo de Dios obediente, tiene que caminar. Porque al final dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En el libro de Apocalipsis, hermanos, dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, entre otros que hay ahí. Ahora, usted y yo hemos mentido muchas veces, pero estamos en un proceso ¿de qué? De caminar con Dios y alcanzar la santificación. Por eso, hermanos, no es que el mentiroso o el bandido o el adúltero o el fornicario no vaya a entrar al reino de los cielos. En esa condición no va a entrar. Pero si lo era, si se arrepiente y se convierte a Dios, hermanos, dice que Dios tendrá de él misericordia. Así que en esta hora, en esta mañana, hermanos, yo le pido al Señor por ti y por mí, que el Señor haga esa transformación que cada uno necesitamos para que el Señor pueda, hermanos, empoderarnos con su justicia, con la justicia de Cristo, que a través del mensaje de su palabra, hoy podamos nosotros alcanzar la salvación
No solamente hacer un cambio de vida en nuestras vidas hoy, pero que podamos alcanzar, hermanos, también la vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga a cada una de nuestras vidas. Que nos llene con bendiciones espirituales para que tú y yo, hermanos, podamos caminar juntos a la patria celestial sin quitar ni adherir nada a su palabra. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.